Señor. Gloria al Padre, vamos a comenzar, como te decía, este capítulo 7. Y este capítulo 7 de Romanos es un capítulo muy interesante, muy importante, tan importante que va a hacer cosas tremendas en lo que tiene que ver con con la revelación de la Torá justamente y de lo que es la palabra del Señor. Que no comprendimos de tal manera en lo que es el nuevo pacto. Y Pablo habla en esta parte, sí, en el capítulo 7, él habla de la ley del matrimonio. Por eso él dice, el título lleva justamente este capítulo, analogía tomada del matrimonio, ¿sí? Pero resulta que Pablo era un benjaminita, ¿sí? Fariseo de fariseo, de la tribu de Benjamín, estudiaba a los pies de Gamaliel, ¿sí? Perteneciente a las 12 tribus de Israel, era un israelita, o sea, él hablaba, ¿sí? Con respecto a su costumbre, su Torá, la Torá, mejor dicho, lo que él aprendió, lo que él vivió y lo que él tenía en sí. Por eso él fue escogido por el Señor para traer la revelación justamente del reino de Dios a los gentiles y bueno, así a todos los que Pablo predicó. Entonces es muy interesante entender y saber la palabra desde el contexto hebreo, por supuesto, y la cultura también, y la Torá. Si nosotros no sabemos lo que Pablo, por qué Pablo tomó la analogía del matrimonio, nosotros no vamos a entender esta parte, sí, esta porción de las Escrituras. Entonces vamos a empezar y dice así, el capítulo 7 de Romanos dice, ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, ¿sí? Con los que conocen de ley, en otras palabras, ¿sí? Con eso habla. Nosotros conocemos de ley, conocemos la ley del pueblo de Dios, conocemos la ley del matrimonio israelita, conocemos sus costumbres, habla con ellos, con los que saben. Entonces, para nosotros estudiar un libro tan importante como el libro de Romanos, nosotros tenemos que saber de la ley, de la Torá de Adonai, porque si no vamos a leer y lo vamos a querer llevar a nuestra cultura, a nuestro conocimiento, a nuestra ideología, a nuestra interpretación, y esto no es así. Nosotros tenemos que entender a Pablo y lo que él está hablando. Entonces dice, a los que conocen la ley, ¿sí? Que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Porque la mujer casada está sujeta por ley al marido, mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. O sea, aquí está hablando Pablo de la ley del matrimonio. Él no está hablando de la Torá. Entonces, cuando nosotros leemos el libro de Romanos y encontramos, estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia y no bajo la ley, queda libre de la ley, ya no estamos bajo la ley, porque cuando muere el marido, la mujer queda libre de la ley y así nosotros quedamos libres porque Cristo murió. No entendemos todas estas cosas, ¿verdad? Decimos, bueno, sí, estamos libres de la Torá y no es eso. Pablo nos está hablando de otra cosa. Pablo nos está explicando la situación nuestra, ¿sí? Con respecto a Cristo. Entonces vamos a seguir porque esto es muy interesante. Dice el versículo 3 del capítulo 7, dice, así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera, pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Aquí está justamente el texto sacado de contexto por muchos años, cuando dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Bueno, todo cristiano, vamos a decir cristiano evangélico, sí, que justamente sigue a Cristo por la gracia, ¿verdad? Dice, no estamos bajo la ley, no debemos guardar Shabbat, no debemos guardar la fiesta porque ya eso no nos pertenece, porque la palabra dice que ya hemos muerto a la ley por el cuerpo de Cristo.
Y Pablo está hablando de la ley del matrimonio, Pablo no está hablando de la Torá. Entonces aquí tenemos que entender, tenemos que remontarnos al tiempo, ¿sí? E ir a la historia para entender lo que Pablo está hablando, porque Pablo fue elegido justamente, gloria al Señor, porque él era un estudioso, porque él era un entendido, porque él era un erudito, porque él era un hombre estudiado a los pies de Gamaliel y porque él iba a saber explicar este asunto. Era un hombre que sabía la Torá. Entonces, cuando Jacob entra a Egipto, ¿sí? Recordemos que cuando José estaba en Egipto, ¿sí? Y fue elegido como gobernador, la tierra comenzó a pasar hambre, ¿verdad? Entonces, los hermanos de José van a Egipto a comprar comida y se encuentran con, la historia comienza que José manda a traer al padre y a toda su familia a Egipto, que los iba a alimentar y todo esto. Bueno, ellos entran, ¿verdad?, a Egipto y comienzan a vivir con José. José muere y se levanta otro rey, ¿sí?, que no conocía al pueblo, ¿sí?, que no entendía estas cosas. Entonces llevó cautivo a todo el pueblo de Israel y los hizo esclavos, ¿sí? Ya el nivel que tenían con José, que José era gobernador y era un israelita, ya no tenían más. Ya el estado de ellos, si el estatus de ellos era esclavo. Entonces Israel pasa a ser siervo, ¿sí?, esclavo del rey de Egipto, del nuevo rey de Egipto, que, que viene después del rey que estaba sobre José. Entonces, este rey de Egipto pasó a ser el amo, ¿sí?, de Israel, ¿sí? Era su señor. Entonces, ellos eran los siervos y los esclavos. Podemos ver en Romanos 6:17 dice así, pero gracias a Dios que aunque erais esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregado. Entonces Pablo hace una referencia a esto, es muy importante. Ahora Pablo va a llevar esta situación, ¿sí?, del capítulo 7 a la analogía del matrimonio como venimos leyendo, ¿sí? Cuando Israel es libre por mano de Moisés y es sacado de Egipto, estos salen, ¿sí? Podemos ver que en la historia, si hemos leído, ¿sí?, el libro de Éxodo, podemos ver que ellos salen, ¿sí?, de Egipto y se encuentran caminos a la tierra prometida, sí, salen al desierto y se encuentran con el mar de Junco, que fue traducido el mar rojo. Entonces, se abre, sí, toda la historia, sí, se abre el mar por orden de Moisés, sí, y entonces pasa todo el pueblo de Israel. Y en eso que el pueblo pasa, luego el rey de Israel le persigue, ¿verdad?, al pueblo, porque como ve que pasa todo el pueblo de Israel, el rey de Egipto, perdón, le persigue a todo Israel. ¿Y qué sucede? Moisés manda que las aguas se cierren y ellos quedan, todos los hombres de Egipto y el rey quedan todos bajo el agua. Entonces mueren. Entonces, ya muerto el rey de Egipto y de antemano muerto su hijo por la plaga de los primogénitos, ¿sí?, antes de salir. Recordemos que el pueblo de Israel salió solamente después que la plaga de los primogénitos mata al hijo del rey de Egipto. Entonces prácticamente los echa. Entonces cuando ellos salen, salen al desierto, pasan el mar, ¿sí?, y Faraón los sigue, ¿sí? Entonces el mar viene sobre ellos, luego después que pasa todo el pueblo de Israel, y el agua los cubre y los mata. Entonces, muerto el rey, muerto el hijo, ya no había rey, no había sucesor, no había nadie en el trono de Israel que someta, ¿sí?, al pueblo de Israel. Entonces, aquí muere el primer marido, vamos a decir, porque era su amo, ¿sí? Entonces, ¿qué significa amo en hebreo? Sí, Baal, que es esposo o señor. Entonces, ese era el esposo, podemos decirlo, de Israel en el mundo espiritual hablando, ¿sí?, que gobernaba Israel. Entonces,
Dios o Adonai tenía que hacer una libertad tan grande sobre su pueblo para poder tomarlos, porque Adonai dio una ley y Adonai no puede ir contra su propia ley. Entonces él da la ley, ¿sí? Y luego se encuentra con que su pueblo ya tenía un esposo, que era el rey de Egipto, ¿sí? Su amo. Entonces él tenía que sacar a su pueblo, con quien tenía un pacto, debajo de ese amo. Entonces, ¿qué sucede? Muere el hijo del rey de Egipto, muere el rey de Egipto, ¿sí? Y Israel queda en condiciones de hacer un pacto matrimonial con Adonai. Entonces, bueno, ellos caminan, ¿sí? Pasan el mar, van camino al monte Sinaí, y ahí en el monte Sinaí justamente es donde Adonai hace un pacto con ellos, que ya sabemos, Moisés sube, ¿sí? Al monte. Cuando Moisés baja después de 40 días, ¿sí? ¿Ellos qué hicieron? Ellos pecaron porque se cansaron de esperar a Moisés. Moisés, ¿qué fue a hacer? Fue a buscar, ¿sí? La que tuvo el pacto matrimonial que ellos iban a hacer con Adonai, porque Adonai le sacó, ¿sí? Adonai nos saca siempre, o mejor dicho, él es un amo, un esposo, un señor que no comparte su esposa o su novia, mejor dicho, su novia, ¿verdad? No comparte. Entonces, o nosotros tenemos, por eso dice la palabra, no podéis servir a dos señores, porque amarás a uno y aborrecerás al otro. Tenemos que ser de Adonai o del otro. O sea, no podemos ser de los dos. Tenemos que elegir a quién le vamos a servir. Entonces, Israel queda libre, ¿verdad? Luego que muere su amo, muere el sucesor, ya no había quien gobernara sobre Israel, en lo que tiene que ver también con el mundo espiritual, por supuesto. Israel queda en condiciones de casarse o de hacer el pacto matrimonial con Adonai. Entonces, Israel estaba libre, ¿sí? Libre de esa ley. ¿De qué ley? De la ley que Adonai había dicho que le ataba a la mujer. Todo lo que dice el antiguo pacto, ¿sí? Toda la ley de Adonai tiene que ver con el pacto, ¿sí? O lo que Yahshua iba a venir a hacer. Entonces, Israel queda libre, ¿sí? Sin ataduras, porque su amo había muerto, el sucesor había muerto. Israel comienza a caminar, ¿sí? Para encontrarse con su nuevo esposo. Pero resulta que Israel no pudo esperar, ¿sí? No pudo esperar porque ellos pecaron. ¿Y qué pasó? Antes inclusive que ellos firmaran o estuvieran de acuerdo, ¿sí? De que ese pacto iban a hacer con el Señor, un pacto matrimonial, ellos se adulteraron. Entonces el pacto se rompió, ¿sí? Entonces Israel ya en esa condición, bueno, ahí podemos ver que hasta ese momento el Señor le dijo que los primogénitos iban a ser, que son suyos, que eran suyos, ¿verdad? Bueno, esta parte ya lo vimos en otro programa, pero es importante aclarar para entender lo que Pablo está hablando de la analogía del matrimonio. Entonces, el Señor le dijo que todo primogénito era suyo, pero resulta que los primogénitos pecaron al pie del monte y perdieron la condición de servirle, ¿sí? De que tenían para servirle a Adonai. Entonces Adonai que dice, bueno, ahora los levitas van a redimir a los primogénitos. ¿Por qué? Porque los levitas no habían cometido ese pecado. Entonces Dios le mandó a que los levitas tenían que redimir a un levita redimía a cada primogénito de Israel, ¿sí? Y como en ese momento los primogénitos de Israel superaban a los levitas, tuvieron que pagar, ¿sí? Porque no tenían un levita que los redima, tuvieron que pagar, ¿sí? Eso ya lo vimos. Entonces, ahí quedaron los levitas sirviendo, ¿verdad? Entonces, ahí realmente tenían que ser redimidos por los levitas. Bueno, el pueblo sigue caminando, sigue
viviendo, ¿verdad? Ya con en esta condición ya que adulteró y todo lo que sucedió, y el Señor le da un nuevo pacto. ¿A quién le da el nuevo pacto? Aquí está el asunto. ¿A quién le da el nuevo pacto? A Moisés. Si usted lee Éxodo, la Torá, Éxodo 34, usted va a ver que el nuevo pacto le da Dios a Moisés. Entonces, ¿qué trajo Yahshua? Yahshua derramó su sangre y por el Espíritu, ¿sí?, selló ese pacto, ¿sí?, en nuestras mentes y en nuestros corazones, porque Yahshua no trajo tablas, ¿verdad? Él trajo el Espíritu que selló en nuestras mentes y en nuestros corazones. Esto es muy importante entender. Entonces, el pueblo siguió caminando y podemos ver que ellos cuando llegó un momento que ellos quisieron un rey, porque ellos querían más de una manera como justamente ellos eran un pueblo que Dios les dio un gobierno teocrático, ¿verdad? Donde cada uno era responsable de vivir de acuerdo a la instrucción del Eterno. O sea, cada uno tenía la responsabilidad de vivir como decía la Torá. Eso ellos tenían que cumplir nada más. Entonces un día ellos dijeron, no, nosotros queremos un rey. Y el Señor le dice a Samuel, no te han desechado a ti, sino que me han desechado a mí. Entonces le dice, le vamos a dar un rey. Le dio un rey, Adonai le da un rey que es justamente el rey Saúl. Entonces el rey Saúl, en la condición que el rey Saúl sirvió e hizo las cosas, fue desechado, porque verdad él se comportó mal. Entonces, bueno, ese es otro tema que es muy largo de explicar, pero ya lo vimos en otra oportunidad y lo vamos a ver más profundo más adelante, seguramente. Entonces, cuando Saúl peca, ¿sí?, contra Adonai, Dios levanta un nuevo rey y es justamente el rey David. Del rey David viene el rey Salomón. Pero el rey Salomón también pecó. ¿Por qué? Porque el rey Salomón se casó con las mujeres que adoraban a otros dioses, ¿sí? Hizo alianzas con las mujeres de otros pueblos, que el Señor le había dicho que no hiciera alianza con las mujeres de otro pueblo. Cuando vimos las dos casas, vimos ya este tema. Entonces pecó y el Señor le da una sentencia a Salomón, ¿sí? Esta sentencia no se cumple en Salomón, se cumple cuando Salomón muere, ¿sí? Entonces podemos ver que cuando Salomón muere, el Señor cumple la sentencia. ¿Qué sucede? El reino se dividió. Porque todo pecado, volvemos a lo mismo, trae división. Siempre todo pecado trae división. Todo pecado trae destrucción. Todo pecado trae muerte. Siempre. Entonces podemos ver que el reino se divide. Y en este reino que se divide, ¿sí?, ya de la mano del hijo de Salomón, ¿sí?, Roboam se divide y Roboam, el hijo de Salomón, queda con 2 tribus, ¿sí?, que después se unen los levitas. Y el reino del norte queda con 10 tribus, que es justamente las 10 tribus del norte, la casa de Israel o la casa de José, o también llamado en la Biblia la casa de Efraín. Muy bien, esto pasa, ¿no? La historia, esto es toda historia para poder entender lo que Pablo está hablando. Oiga, todo lo que tuvimos que hablar o lo que vamos a hablar todavía para poder entender lo que Pablo está diciendo, ¿sí? Entonces, en el año más o menos 721 a.C., se los lleva cautivo al reino del norte y se los dispersa, ¿sí?, por el rey de Asiria, ¿sí? Se convierten, ellos son dispersos por todas las naciones, y porque esto es lo que hacían los reinos. Ellos tenían la victoria sobre un reino y ellos los tomaban y los dispersaban y los ponían en distintos lugares. ¿Para qué? Para que pierdan su identidad, ¿sí? Entonces, estos se convirtieron en gentiles. ¿Quién? Israel. Vamos a ver lo que dice Oseas, porque Oseas está hablando de esto y es muy importante lo que Oseas está diciendo, que ya vimos el libro de Oseas, pero es muy interesante lo que él está hablando en Oseas 1:11. Dice así. Dice, palabra de Yahweh que vino a Oseas, hijo de Beeri, en días de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías,
reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Dice, el principio de la palabra de Yahweh por medio de Oseas, dijo Yahweh a Oseas, ve, tómate una mujer fornicaria e hijo de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Yahweh. Aquí lo que estaba haciendo, o sea, tenemos que entender que Yahweh, o Adonai, sí, siempre tomaba a los profetas y los profetas, mandaba a los profetas a hacer ciertas cosas, sí, profetizando lo que él iba a hacer. Entonces, Yahweh o Adonai manda a Oseas a tomar una mujer fornicaria. ¿Sí? En otras palabras, nos está hablando de la redención, ¿sí? Que Yahshua iba a venir a hacer con nosotros. Entonces dice, fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaín, la cual concibió y dio a luz un hijo. Gomer, sabemos que en hebreo significa justamente consumado es, ¿sí? Cuando Yahshua dice en el madero, ¿sí? Consumado es, él grita Gomer, ¿sí? Gloria al Señor. Podemos ver que dice en el versículo 3, fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaín, la cual concibió y dio a luz un hijo, y le dijo Yahweh, ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Entonces, ¿qué significa Jezreel? Significa esparcidos como semilla. Entonces, ¿qué iba a hacer justamente? ¿Qué iba a hacer el Señor, ¿sí? Con la manera de que les llama a Oseas para que se tome una mujer fornicaria, que se case, que tenga un hijo, que le ponga nombre Jezreel. En otras palabras, él está diciendo lo que iba a hacer con Israel, porque ¿qué sucedió con Israel? Fueron esparcidos, ¿sí? Todo Israel fue esparcido, ¿sí? Como semilla, ¿sí? Entonces dice, y en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel, dice. Concibió ella otra vez y dio a luz una hija y dijo Dios, ponle por nombre Lo-Ruama, ¿sí? Porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Entonces aquí podemos ver algo muy interesante, ¿sí? Que dice, ponle por nombre Lo-Ruama, que significa sin misericordia. Ya cuando estudiamos el libro de Oseas ya vimos, ¿sí? Esto. Entonces dice, ponle por nombre Lo-Ruama, ¿sí? Sin misericordia. Gloria al Señor. Seguimos. Entonces dice, mas de la casa de Judá tendré misericordia y los salvaré por Yahweh su Adonai, y no los salvaré con arco ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué tuvo misericordia de Judá y no tuvo misericordia de Israel? Porque Yahweh tenía un pacto, ¿sí? Tiene un pacto con el reino de David. Dice, no faltará quien se siente en tu trono, ¿sí? Entonces dice, después de haber destetado a Lo-Ruama, concibió y dio a luz un hijo, y dijo Dios, o Adonai, ponle por nombre Lo-Amí, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Adonai. Con todo, será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en lugar en donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, vos sois pueblo del Dios viviente. Sí, entonces acá dice, ponle por nombre, ¿sí? Lo-Amí. ¿Qué significa Lo-Amí? Ahí ya vimos, no soy mi pueblo. Entonces, él le dice justamente lo que sucedió con Israel. O sea, ese hijo ni siquiera es mi pueblo, ¿sí? Se perdieron, los esparció, no tuvo misericordia y se perdieron, ¿sí? O sea, digo, no son mi pueblo. Entonces, en el versículo 11 dice algo muy interesante. Y se congregarán los hijos de Judá y de Israel y nombrarán un solo jefe y subirán de la tierra, porque el día de Jezreel será grande, ¿sí?
en los esparcidos. Entonces, se congregarán, porque en el versículo anterior dice, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, soy pueblo del Dios viviente. Entonces, aquí podemos ver justamente que Dios promete la restauración a Israel, ¿sí? ¿Quién es Israel? Nosotros, que fuimos dispersos. Nosotros que hemos perdido la identidad, nosotros que no conocíamos la Torah, nosotros que hoy vemos o vamos a leer la Torah o escuchamos la Torah y no entendemos. Que decimos, no, eso es cosa extraña, no, eso es judaizar, no, eso es secta, no entendemos y como no entendemos atacamos, ¿sí? Atacamos todo el tiempo porque no entendemos las cosas del Señor. Entonces, acá Adonai les promete restauración, le dice, vosotros no sois, donde le fue dicho, no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Y se congregarán los hijos de Judá y de Israel y nombrarán un solo jefe y subirán de la tierra porque el día de Jezreel será grande, de los esparcidos, el día de los esparcidos será grande. ¿Quiénes son los esparcidos? Nosotros y todos nuestros antepasados, ¿sí? Todos los que vienen, nosotros, los que estamos, sí, en el Señor, los que oímos su voz y le seguimos. Por eso dice, mi oveja es la que oye mi voz y me sigue. Entonces podemos ver, ahora podemos ir a Ezequiel. Ya vamos a una alabanza. Podemos ir a Ezequiel 37, 15 al 25, dice así. Aquí también habla de los dos pueblos, porque yo quiero decirte que desde que Adonai saca, oiga qué interesante, porque los dos pueblos, ¿sí? La división ya estaba profetizada, ¿sí? Desde Gosén. Y usted dirá, pero ¿por qué dices eso, Valeria? Porque ya estaba profetizada desde Gosén. Cuando el Señor le dice al pueblo, ¿sí? Que pinte con el dintel de la puerta y los postes, los dos postes, Yahweh estaba profetizando que Yahshua, ¿sí? Años más adelante, ¿sí? 4000 años más adelante, Yahshua iba a venir a redimir a los dos pueblos, a unir a los dos pueblos. Eso ya estaba profetizado, ya estaba dicho. Por eso es que yo siempre digo, cuando nosotros pedimos algo al Señor conforme a su voluntad, ya está dado en el mundo espiritual desde la creación de todas las cosas, ¿sí? Porque lo que pedimos conforme a su voluntad viene por orden en el espíritu, por su voz viene a nosotros, porque está dado ya a nosotros y ya está dado en el espíritu desde antemano. Entonces, podemos ver que Ezequiel 37, 15 dice, vino a mí palabra de Yahweh diciendo, hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él. Para Judá y para los hijos de Israel, sus compañeros, toma después otro palo y escribe en él para José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel, sus compañeros. Júntalos luego el uno con el otro para que sean uno solo y serán uno solo en tu mano, ¿sí? Un solo palo. Entonces, Adonai una vez más toma al profeta y le manda a profetizar para que ellos vean, porque ¿qué hacía el pueblo? Le decía al profeta, ¿qué te propones con esto? ¿Qué quieres decir con esto? Entonces el Señor justamente tomaba a los profetas o ponía a los profetas para que el pueblo piense, para que el pueblo mire, para que el pueblo pregunte, ¿qué estaba haciendo el profeta? ¿Por qué estaba haciendo eso? Entonces dice, júntalos luego el uno con el otro para que sean uno solo, y serán uno solo en tu mano. Cuando te pregunten, ahí está, los hijos de tu pueblo diciendo, ¿no enseñarás qué te propones con esto? Diles, así ha dicho Yahweh el Señor, he aquí, yo tomo el palo de José que está en la mano de Efraín y las tribus de Israel sus compañeros. Y los pondré con el palo de Judá, ¿sí? Y los haré un solo palo y serán uno en mi mano. Y los palos sobre los cuales escribas y los palos sobre los que escribas
estarán en tu mano delante de tus ojos, y diles: así ha dicho Yahweh el Señor. He aquí yo tomo a los hijos de Israel que entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas las partes y los traeré a su tierra. Y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey. Y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. Aquí está justamente lo que el Señor viene a hacer en este tiempo. ¿Qué vino a hacer Él? Vino a derramar su sangre preciosa. ¿Para qué? ¿Para que nosotros seamos injertados en cualquier pueblo? No, para que seamos injertados en Israel, de donde viene justamente la Torá, porque Yahshua vino de la tribu de Judá, ¿sí? Y justamente Yahshua nos viene a injertar ahora en Israel. Entonces, esos dos palos, ¿sí?, que justamente cuando Yahshua habla del hijo pródigo, habla del hijo mayor, del hijo menor, está hablando de los dos pueblos nuevamente. Entonces, en esta parte, el Señor está hablando de los dos palos, ¿sí?, que va a unir y van a ser un solo palo en su mano. Y no tendrán, ¿sí?, y mejor dicho, y tendrán un solo pastor, un solo rey sobre ellos. Esto es muy interesante para poder entender lo que Pablo está hablando en el capítulo 7, porque todo esto venimos a hablar para entender el capítulo 7 de Pablo. Vamos a volver a Oseas, porque leemos acá y vamos a la alabanza, ya vamos. Oseas 2, del 2 al 3 dice así: decid a vuestros hermanos Amni y a vuestras hermanas Ruama, contended con vuestra madre, dice, contended porque ella no es mi mujer, ni yo su marido. Aparte, pues sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos. No sea que yo lo despoje y desnude, la ponga como el día que nació, la haga como un desierto, la deje como tierra seca y la mate de sed. ¿Qué quiere decir la mate de sed? Sin Torá, ¿sí? La deje desnuda, la deje sin Torá. ¿Qué quiere decir el Señor? Que la iba a dejar desnuda, la iba a dejar sin los mandamientos. Por eso es que Israel, ¿sí?, todo el pueblo, el reino del norte, quedó sin la Torá. Entonces todo el sistema del cristianismo adora a Dios, adora a Adonai. Yo sé que adora de corazón, muchos adoran de corazón y lo aman y se santifican y lo respetan. ¿Por qué? Porque así aprendieron, pero nos sacaron, ¿sí?, las vestimentas, nos dejaron desnudos, porque ¿qué dice en Apocalipsis? Que la novia se vestirá de lino fino, que son las acciones justas de los santos, ¿sí? La Torá de Adonai, ahí están las acciones justas de los santos. Entonces dice, y la mate de sed, le deje sin Torá. Eso fue lo que sucedió. ¿Por qué? Porque Israel no se arrepintió, Israel siguió en libertad. Jeremías 3, ¿sí? Jeremías 3, vamos a ver. Gloria al Señor. Jeremías 3 dice así. Jeremías 3 del 6 al 10 dice así: me dijo Yahweh en los días del rey Josías: ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso, y allí fornica. Y dijo: después de hacer todo esto se volverá a mí. Pero no se volvió. Y lo vio su hermana, la rebelde Judá. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido, dice, y dado carta de repudio. Pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Y sucedió que por juzgar ella cosa liviana su fornicación, la tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y el leño. Claro, porque justamente Israel viene, ¿sí?, a fornicar, ¿sí?, adulterar, a fornicar, hablando en el sentido espiritual, ¿verdad? Viene a fornicar, ¿sí?,
y adulteró toda la tierra, ¿sí? Porque ellos fueron dispersos. Entonces vio la rebelde Judá y fue e hizo lo mismo. Entonces dice, con todo esto, su hermana, la rebelde Judá, no se volvió, a mí de todo corazón, sino fingidamente, dice Yahweh. Claro, porque el reino del sur, si bien tuvo la Torá, tienen la Torá, nuestros hermanos judíos hasta el día de hoy tienen la Torá, ellos no se volvieron, ¿sí?, de corazón, sino que fingidamente, pero en fin, se volvieron. Entonces, podemos ver que en el monte Sinaí, Israel, ¿sí?, y el Señor hicieron un pacto matrimonial, pero Israel fornicó y adulteró. Entonces, antes de consumar el acto de matrimonio. ¿Por qué? Porque sucedía cuando, esto ya lo vimos en otra oportunidad, pero es interesante aclarar, que sucedía cuando el novio iba a pedir la mano de la novia. Se hacían un pacto matrimonial, ¿sí? Hablando de la cultura hebrea, ¿verdad? Entonces el novio se iba y luego él volvía al tiempo que el padre decía que ya estaba en condiciones de volver, ¿sí?, a tomar a la novia. Pero si la novia hubiese adulterado, ¿sí?, hubiese cometido adulterio, fornicó, él, por supuesto, la desechaba. No se iba a casar con una mujer adúltera. Entonces, ¿qué pasó con Israel? Antes de consumar el matrimonio, antes de venir a buscarle, ¿sí?, el Señor, ellos adulteraron. Antes que Moisés baje con las tablas de la ley, ellos fornicaron y adulteraron. Ahora vamos a ver lo que dice Marcos 10:3. Marcos 10:3 al 9 dice así. Él respondió, les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo, Yahshua les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento, pero al principio de la creación varón y hembra los hizo Dios, los hizo Adonai, ¿sí? Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Esto es lo que está diciendo Marcos. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. O sea, acá está justamente hablando porque Yahshua le dice, ¿qué dijo Moisés con respecto a esto? Entonces dice, sí, Moisés nos permitió dar carta de divorcio. Pero el Señor le dice, bueno, sí, por la dureza de vuestro corazón, pero al principio no era así. Dios los creó, los unió y no tenía que separarse porque Dios los unió, ¿sí? Entonces dice, lo que Dios une, no lo que une el hombre, lo que Dios une, ¿sí? En propósito, no lo separa el hombre. Entonces Israel cometió adulterio en el monte Sinaí con el becerro de oro y el Señor le dio carta de divorcio. Vamos a ver en Éxodo, ¿sí? Vamos a ver en Éxodo. Estamos queriendo entender lo que dijo Pablo con la analogía del matrimonio, ¿sí? ¿Por qué Pablo tomó la analogía del matrimonio? Éxodo 19:4. Dice así, 19:4 al 6. Dice, vosotros visteis lo que hizo a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, ¿sí? Y vosotros me seréis un reino de sacerdote y tierra santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel, ¿sí? ¿Cuál era el fin, ¿sí? De ellos eran ser un reino de sacerdote y tierra santa. Entonces, antes de sellar el pacto, ¿sí?, los israelitas no pudieron esperar 40 días. Oiga, ellos no pudieron esperar 40 días y 40 días ellos tuvieron que fueron a espiar la tierra, pero como trajeron un mal reporte, 40 años quedaron cautivos en el desierto, 40 días Yahshua va al desierto, ¿sí?, en ayuno y oración 40 días. Esto tiene un significado y ya lo vimos también en otra oportunidad, pero Yahshua nos redimió de esa maldición.
Entonces, ellos no pudieron esperar 40 días al pie del monte y adulteraron. Entonces, de esta manera, todo Israel queda bajo el sacerdocio de Leví, ¿sí? Entonces, podemos ver que Josué, vamos a Josué ahora, dice así, Josué 24, renueva un pacto con ellos, es interesante, ¿sí? Lo que hace Josué. 24, 14 al 28 dice así. Ahora pues temed a Yahweh y servid con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Yahweh. Y si mal os parece, servid a Yahweh, escoged, dice, hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Yahweh. Entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca. Ellos ya dijeron esto con Moisés, pero volvieron nuevamente acá a decir a Josué. Nunca tal acontezca, dice, que dejemos a Yahweh para servir a otros dioses. Entonces, el ser humano ya de por sí tiende siempre a comprometerse más de lo que puede, ¿verdad? Entonces, porque Yahweh nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, el que, dice, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado de todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Y Yahweh arrojó de delante de nosotros todos los pueblos y al amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros pues también serviremos a Yahweh porque Él es nuestro Adonai. Entonces Josué dijo al pueblo, no podréis servir a Yahweh porque Él es santo. Adonai celoso no sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejareis a Yahweh y sirviereis a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal, dice, y os consumirá después que os ha hecho bien. El pueblo entonces dijo a Yahweh, no, sino que a Yahweh serviremos. Y Josué respondió al pueblo, vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Yahweh para servirlo. Y ellos respondieron, testigos somos. Esto ya sucedió con Moisés. De esta manera el pueblo ya se comprometió. Ahora el pueblo vuelve a comprometerse delante de Josué, ¿sí? Pero el pueblo vuelve a pecar y el pueblo es destruido porque ese es el problema, ¿sí? Que nosotros nos comprometemos de tal manera, ¿sí? Y no cumplimos y Yahweh nos vuelve atrás. Él es, sus promesas en él, como dices la palabra, es sí, amén, y él no vuelve atrás. Entonces, quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros, dice, e inclinad vuestro rostro a Yahweh, Adonai de Israel. Y el pueblo respondió a Josué, a Yahweh nuestro Adonai serviremos y a su voz obedeceremos. Entonces Josué hizo pacto con el pueblo el mismo día, hizo un pacto, renovó un pacto Josué, hizo pacto con el pueblo, ¿sí? Porque el pueblo estaba apartado. Entonces, nuevamente, como le dijeron a Moisés, le dijeron a Josué, nuevamente. Entonces le hizo pacto, dice, y con el pueblo el mismo día y les dio estatutos y leyes en Siquem. Y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Adonai y tomando una gran piedra la levantó allí debajo de la encina que está junto al santuario de Yahweh y dijo Josué a todo el pueblo, he aquí esta piedra nos servirá de testigo porque ella así ha oído todas estas palabras que Yahweh nos ha hablado. Será pues testigo contra vosotros para que no mintáis contra vuestro Adonai. Y envió Josué al pueblo cada uno a su posición. Entonces podemos ver aquí justamente que Josué hace, ¿sí?, un nuevo pacto, ¿sí?, o mejor dicho, renueva un pacto, ¿sí?, o afirma el pacto, ¿sí?, de lo que ellos ya habían dicho, porque ya habían dicho que se iban a comprometer, ya habían dicho que iban a servir solo a Yahweh, pero volvieron y cometieron el error. Entonces, en Jeremías 3:1 dice así,
dicen, si alguno dejare a su mujer y yéndose ésta de él se juntare a otro hombre, ¿volverá a ella más? ¿No será tal tierra del todo amancillada? Tú pues has fornicado con muchos amigos, mas vuélvete a mí, dice Yahweh. Aquí está profetizando Jeremías, ¿sí? Lo que está diciendo Pablo en Romanos 7, está hablando Jeremías aquí justamente. Entonces, si nosotros vamos a Deuteronomio, vamos a ver la ley que el Señor, que Pablo estaba justamente hablando, y nos va a traer un poquito más de claridad. Deuteronomio 24, 1 al 4 dice así: Cuando alguno tomare mujer y se casare, dice, con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, ¿qué hizo Adonai? Tomó a Israel. ¿Qué hizo Israel? Fornicó, no pudo esperar 40 días al pie del monte y fornicó. Entonces, ¿qué sucedió? No le gustó a Yahweh, entonces le dio carta de divorcio. Entonces, acá está, él está cumpliendo la ley de lo que él había escrito. Entonces, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano, dice, y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. ¿Sí? Pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregare en su mano y la despidiere de su casa, y si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea mujer después que fue envilecida, porque es abominación delante de Yahweh, y no has de pervertir la tierra que Yahweh tu Adonai te da por heredad. O sea, si Yahweh dio una ley, ¿por qué Yahweh iba a romper o a quebrantar la ley? Yahweh no iba a quebrantar la ley. Realmente Yahweh tenía que hacer algo grande sobre Israel, ¿verdad? Entonces podemos ver que vamos a Romanos, el libro que estamos estudiando, volvemos a Romanos. Gloria al Padre, volvemos a Romanos, ahí en el capítulo 7, justamente dice, ¿no? Ya leímos, pero vamos a volver a leer. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Está hablando de la ley del matrimonio, no está hablando de la Torá. Entonces esto es lo que tenemos que entender nuevamente y recordar. Porque la mujer casada está sujeta por ley al marido, por la ley. ¿Por qué ley? Justamente por la ley del matrimonio. Entonces, ¿qué dice la ley del matrimonio? Que si una mujer se casa con un hombre y esta mujer peca, el hombre le da carta de divorcio, esta mujer va y se casa con otro y el otro hombre le vuelve a dar carta de divorcio por X motivo, entonces esta mujer no puede volver al primer hombre porque sería envilecida la tierra, dice Deuteronomio 24, la ley que Adonai dijo. Entonces, si Adonai le dio carta de divorcio al pie del monte a Israel, ¿cómo Adonai podía venir y casarse ahora con Israel? Porque él era el primer marido. No podía volver a casarse con Israel porque él estaba vivo todavía. Entonces, ¿qué hizo Yahshua? Vino, murió y resucitó. Por eso dice la palabra, ahí lo vamos a leer, dice: así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera, pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos. Entonces, aquí está Pablo explicando justamente la ley que el Señor mismo dio en Deuteronomio 24. Dios dijo, en otras palabras, yo no me puedo casar con Israel porque le di carta de divorcio. Ahora, ¿cómo soluciono este tema? Entonces dice Pablo, hablando de la analogía del matrimonio, lleva la ley a lo que es su cultura, ¿sí? Lleva la palabra a lo que es su cultura, y la ley del matrimonio viene a explicarnos el tema. Entonces dice, Yahshua habéis muerto, dice, a la ley mediante el cuerpo de Cristo, ¿sí?
a esa ley que no nos permitía. Entonces, nosotros juntamente con Él hemos muerto, porque dice, si nos bautizamos, en su muerte nos bautizamos. Y si vivimos, vivimos por Él. Entonces, podemos ver que Pablo justamente está aquí diciendo en el versículo 6, ¿de qué ley habla Pablo? De la ley del matrimonio que justamente ya leímos en Deuteronomio 24. Segunda de Timoteo, vamos a ver, dice, ya vamos a una alabanza, a ver, puedo terminar esto. Segunda de Timoteo 2:11 al 13 dice así, palabra fiel es esta, si somos muertos con Él, ¿sí? Fuimos muertos con Él, entonces estamos libres de esa ley que no nos permitía casarnos con Él porque hemos adulterado, hemos servido a otros dioses y hemos fornicado. Entonces dice, palabra fiel es esta, dice Timoteo, segunda de Timoteo, dice, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Él no puede negarse a sí mismo. Él dijo que él hizo un pacto, mejor dicho, con Israel. Él no se puede negar y decir, bueno, a ver, ahora Israel pecó y yo voy a hacer un pacto con, por decir, a un país, qué sé yo. Voy a hacer un pacto con Francia. No. Él hizo un pacto con Israel desde un principio y ese pacto él no se puede negar a sí mismo. Entonces él, por más que nosotros seamos infieles o fuéramos infieles, él permanece fiel. Él dijo que hizo un pacto y ese pacto es eterno con Israel y ese pacto él lo cumplió y lo cumplirá hasta el final. Entonces podemos ver que justamente en Levítico 21, el que hizo entonces nos libró de la ley que no nos permitía, de la ley del matrimonio que no nos permitía casarnos con Él ni Él casarse con nosotros, porque Él en realidad ya, el haberle dado carta de divorcio a Israel, Él no podía decir, bueno, ahora yo la quiero tomar nuevamente, no, porque Él fue el primer marido. ¿Me explico? Entonces Él no podía venir y decir, bueno, ahora sí me quiero casar y le voy a perdonar y ya está. No, es que Dios no es así, es que Dios dio su ley, su Torá, y su Torá se cumple. Y Él no va a quebrantar su Torá, porque su Torá es eterna, es santa y es buena, como dice Pablo. Entonces, en Levítico, oiga, qué interesante, porque aquí está nuestra condición, ¿sí? ¿Cómo estábamos nosotros? Dice Levítico 21:1, el pueblo de Adonai, 21:1, dice así. Yahweh dijo a Moisés, habla a los sacerdotes hijos de Aarón y diles que no se contaminen por un muerto en sus pueblos, mas por su pariente cercano, por su madre o por su padre o por su hijo o su hermano, dice, o por su hermana virgen a él cercana, la cual no haya tenido marido, por ella se contaminará. No se contaminará como cualquier hombre de su pueblo, haciéndose inmundo. No harán tonsura, dice, en su cabeza, ni raerán la punta de su barba, ni en su carne harán rasguño. Santos serán a su Dios y no profanarán el nombre de Yahweh, porque las ofrendas encendidas para Yahweh, el pan de su Adonai ofrecen, por tanto serán santos, dice. Y el versículo 7 dice, con mujer ramera o infame no se casarán, ni con repudiada de su marido, porque el sacerdote es santo a Yahweh. Muy bien. Entonces, ¿cuál era la condición de Israel? Israel era repudiada, era mujer infame y era ramera. ¿Por qué? Porque se prostituyó, sí, bajo los pies de los árboles frondosos, dice la palabra, adoró a otros dioses, a Baal, a Astarot, a Moloch, y adoró a todos estos dioses y se prostituyó. Entonces, ¿cuál era la condición de Israel? No podía casarse con el sacerdote. ¿Qué sacerdote? Yahshua HaMashiach. No podía casarse con él. Entonces, ¿qué hizo Yahshua? Nos libró de esta ley, ¿sí? De la ley del matrimonio, lo que está hablando Pablo, que no lo entendimos a Pablo. Entonces, cuando Pablo dice
ya ahora por el cuerpo de Cristo fuiste libre de la ley. Claro, fuimos libres de qué ley, de la ley del matrimonio. Entonces ahora podemos venir y decir, bueno, sí, yo entro en pacto con Él, lo acepto como mi Señor y Salvador y me comprometo a serle fiel, porque Él me será fiel. Tú y yo estamos, ¿sí? Realmente en pacto, ¿sí? Matrimonial, mejor dicho, antes no estábamos en condiciones de casarnos con Yeshua, pero ahora sí, después de la muerte y resurrección de Yeshua, Él nos redimió, ¿sí? Y nosotros estamos en condiciones de casarnos, por eso le esperamos, porque estamos en condiciones, porque Él nos hizo libre por medio de la muerte, por eso dice Pablo, y Pablo está explicando, ¿sí? Con respecto al matrimonio, porque era de la única manera que esto se podía explicar, y Pablo el único erudito y sabio en la Torá que nos podía explicar esta situación. Entonces, cuando tú y yo, en nuestra cultura, venimos a leer el libro de Romanos, capítulo 7, no entendemos. ¿Y qué decimos? Sacamos de contexto la palabra del Señor. Entonces dice, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, ¿sí? Entonces teníamos un compromiso, ¿sí? Con otros dioses, pero ahora Yeshua nos libró de esa ley, ¿sí? De modo que sirvamos bajo el régimen del espíritu y no bajo el régimen de la letra. Claro, porque justamente hoy nosotros no estamos bajo esa ley, ¿sí? Que nos gobierna, sino que estamos bajo la gracia de Yeshua. Porque como hablábamos en el programa anterior, si estuviéramos bajo esa ley que nos gobierna, no podríamos estar vivos, ni siquiera podríamos estar vivos, porque nuestra condición es terrible y si Yeshua no nos cubre con su gracia preciosa, estaríamos muertos porque no podemos vivir delante de un Dios santo. Lo que Pablo viene hablando, y esto es muy interesante. Así que mañana vamos, si Yahweh nos permite, el Señor nos permite, vamos a hablar del pecado que mora en mí, que sigue justamente en la analogía del matrimonio, y la siguiente fracción del capítulo 7 es justamente el pecado que mora en mí. Bueno, Pablo es muy insistente en lo que es el pecado y la carne y el espíritu, ¿verdad? Todo el libro de Romanos, él es muy insistente en esto, así que vamos a seguir viendo ese tema. Así que el Padre nos ayude realmente porque necesitamos de su sabiduría y de su conocimiento para ser libres, ¿sí? Para ser libre, porque dice, y conoceréis la verdad y la verdad os libertará, ¿sí? Realmente todo aquel que viene a él, que proclama su nombre, ¿sí? Dice la palabra será salvo, pero realmente Él quiere que nosotros vivamos una vida de justicia, de santidad y de bendición aquí en la tierra, sí, justamente como vivimos, si bien somos forasteros, porque dice forasteros somos en la tierra, en este mundo, nuestra ciudadanía, dice la palabra, es celestial, pero tenemos que entender que Adonai nos dio una manera de vivir y esa manera de vivir realmente es de bendición y de salud, de prosperidad y de abundancia sobre nuestras vidas. Así que te dejo por aquí porque realmente ya se me acabó el tiempo, pero mañana vamos a seguir si el Señor nos permite. Shalom, bendiciones a todos.